Ahora vamos a hablar del bloque esquema de rótulo. El bloque esquema de rótulo, justamente tenemos una parte que es propiamente dicho el esquema del rótulo, donde va a estar la información obligatoria que sí o sí no se tienen que olvidar de poner en el diseño de su rótulo. Y después va a haber una partecita que la vamos a ver más adelante, que es donde pueden adjuntar el documento correspondiente, ¿sí? También en formato PDF. ¿Qué nos sucede con este bloque? Que acá se migra toda la información, o acá van a seleccionar, se va a migrar información de manera predeterminada y van a poder seleccionar algunas cosas. Y toda esta información ya lo han declarado antes. Entonces, si yo tengo un error en los bloques anteriores, hay un 99,9% de posibilidades que ese error sea migrado a rótulo, ¿sí? Y otra de las situaciones que nos sucede, que hemos hecho mucho hincapié, es la coincidencia de los datos, ¿sí? Si yo redacto alguna información con una cierta redacción, recuerden que la misma tiene que estar en el rótulo adjunto. Para empezar, tenemos la marca, nombre de fantasía y denominación que se migra a este esquema de rótulo en forma predeterminada según lo que ustedes hayan declarado en el bloque clasificación. Es de suma importancia que, por ejemplo, si yo tengo una marca que es un nombre bien largo, ¿sí?, lo consignen de manera completa. No es correcto poner la mitad de la marca, en el medio el nombre fantasía y después continuamos con la marca. Espero que se entienda esto, que sea la marca completa y después el nombre de fantasía completo o en el orden que ustedes quieren, pero que sea en forma completa, que no sea interrumpido por otra leyenda o por otro nombre, ¿sí? En este caso tenemos marca, por ejemplo, Valiente, nombre de fantasía El Caminante y denominación tomate triturado libre de gluten. Después tenemos los datos del usuario que van a provenir del bloque titular, que es la razón social y el domicilio legal. Estos dos datos se obtienen cuando ustedes dan de alta para utilizar el usuario de Cifega, ¿sí? ¿Qué es importante destacar? Es que el domicilio legal es el que nos establece la legislación, que tiene que ser el obligatorio que va a estar en rótulo, ¿sí? El domicilio legal de la razón social titular. Ahora, generalmente puede ser que el domicilio tengan también el domicilio del establecimiento, que no sea el mismo que el domicilio legal. ¿Lo puedo consignar? Sí. Siempre que esté especificado domicilio legal, plim, 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 domicilio del establecimiento, plim, 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 plim. ¿Sí? Es decir, ¿que puedo poner los dos? Sí. ¿Cuál es el obligatorio? El domicilio legal. El domicilio del establecimiento elaborador, una vez que lo coloco, tengo que declararlo también en leyendas facultativas, ¿sí? Porque es una opción, una leyenda, digamos, opcional que ustedes están decidiendo declarar. Y después tenemos el RNE. El RNE, ya sea elaborador propio o tercero, nos va a aparecer de esa forma. RNE, número 13 y el número correspondiente. Y se va a migrar desde el bloque titular origen. Después tenemos el origen. Hay tres opciones que nos da tanto el sistema como el código, donde tenemos que seleccionar producto República Argentina, industria de República Argentina y fabricado en República Argentina. La opción que yo selecciono es la que tengo que consignar en rótulo, ¿sí? Acuérdense que cuando ustedes indican fabricado en Mendoza o producto de Mendoza, ¿sí?, esa es una leyenda facultativa, ¿sí? Entonces, también lo voy a tener que declarar en dicho bloque si yo lo voy a consignar en rótulo. Pero sí o sí tiene que estar alguna de estas tres opciones, que es la que ustedes van a seleccionar. Hago de vuelta hincapié en que sean coincidentes. Ahora vamos a la lista de ingredientes. Si bien ya les han hablado un montonazo de esto y en el instructivo está todo declarado, ¿sí?, es importante que tengan en cuenta. Yo voy a tener en tres lugares la lista de ingredientes. En el cuadro de composición, en el esquema de rótulo y en el rótulo adjunto. ¿Qué pasa si mi producto es de un solo ingrediente y que no hace falta que esté exceptuado de la lista de ingredientes? Es necesario que en esquema de rótulo, en este sector que vemos acá, que dice ingredientes, en este caso dice tomate, ácido cítrico, INS 330, declaren el ingrediente, el único ingrediente que tiene. En rótulo puede que no esté porque la ley los exceptúa, ¿sí? Pero ¿por qué tiene que estar? Porque esta información es
pública, que lo puede ver toda persona física o jurídica, y también las jurisdicciones y organismos de control. Entonces, es fundamental y obligatorio que declaren la lista de ingredientes en esquema de rótulo. Bueno, que hay que tener en cuenta el orden decreciente, los ingredientes compuestos, los aditivos, los INS con la función, ¿sí? Bien. Después vamos a tener dos ítems donde está la identificación del lote y el contenido neto. Esto está a modo de recordatorio. Ustedes no lo van a poder editar, no van a poder seleccionar, escribir, no se va a migrar información. Sí, solo está a modo de recordatorio para que ustedes no se olviden de consignarlo en el rótulo adjunto. Que es fundamental, como ya se ha mencionado, la resolución 22 del 02, en la que me va a indicar las diferentes formas de expresar, ¿sí?, los contenidos netos. Por ejemplo, tenemos, si yo tengo un durazno en almíbar, o en jarabe diluido, mejor dicho, es un producto que va a tener un peso neto y un peso escurrido. Esto es fundamental recalcarlo porque la resolución 22 del 02 nos indica que para este tipo de productos las expresiones correctas son peso neto y peso escurrido. No corresponde consignar contenido neto y contenido escurrido. También nos va a determinar cómo son las abreviaciones que se pueden consignar y las unidades de medida correspondientes. ¿Cómo tenemos que declararlo? Por ejemplo, la expresión peso neto, la medida, por ejemplo, 800, y la unidad de medida, gramos. Entonces queda peso neto, 800 gramos, ¿sí? Generalmente nos lo suelen poner al revés, 800 gramos peso neto, y ahí dice precediendo al valor, utilice las expresiones peso neto, peso escurrido, etc. Ahora se viene algo muy importante, que es la fecha de duración. Nosotros, tanto en la resolución 26 del 03, que está en el Código Alimentario Argentino, en el capítulo 5, el sistema también me brinda las mismas opciones que yo puedo consignar. ¿Sí? En este caso las voy a seleccionar. Tenemos consumir antes de, consumir preferentemente antes de, válido hasta, val, validez, vence, vencimiento y veteo. Esas son todas las opciones que yo puedo elegir. Cuando seleccione uno, tengo que estar atento a cuál selecciono y consignar la misma, de la misma forma, en rótulo. Situaciones que no suceden, seleccionan vencimiento y en rótulo ponen fecha de vencimiento. Se entiende que cuando ustedes seleccionen estas leyendas y las consignen en rótulo, van a estar después acompañadas de una fecha, ¿sí?, cuando se apruebe el RNPA y ustedes elaboren el producto. Otra de las situaciones que nos ocurre es con las leyendas de consumir antes de o consumir preferentemente antes de. ¿Cómo es la redacción que solemos ver? Consumir preferentemente antes de 1 año de la fecha de elaboración. Esa redacción me está dando a entender de que yo como consumidor tengo que consumir el producto 1 año antes de que se elabore. Entonces no sería coincidente. ¿Cómo sería correcto? Consumir preferentemente antes de 1 año posterior de la fecha de elaboración o a partir de la fecha de elaboración. Entonces ahí me está indicando que a partir de esa fecha de elaboración yo tengo 1 año para consumir ese producto. Y otra de las cosas importantes es de que si van a hacer esta aclaración, que consignen la leyenda de fecha de elaboración, porque hay veces que dicen consumir preferentemente antes de 1 año posterior de la fecha de elaboración y nunca está la fecha de elaboración consignada en rótulo, ¿sí? Entonces ahí queda la información inconclusa para el consumidor. Siempre corroboren que sea meses, años, días, todo, o horas, dependiendo del lapso de aptitud que tenga su producto, claramente. Bien, después tenemos las instrucciones de preparación y modo de uso, que eso se va a migrar tal cual lo hayan declarado en el bloque características y de la misma forma lo van a tener que declarar en el diseño de su rótulo o rótulo adjunto, ¿sí? Fundamental que vean la redacción, que sean igual, si utilizan singular, singular, si utilizan plural, plural, y así. Después vamos a la información nutricional y ya vamos terminando. En la información nutricional, tal como explicó Li Wen anteriormente, el sistema nos va a dar el modelo vertical A, pero ustedes en la resolución 46 del 03 tienen modelo vertical A, modelo vertical B y modelo lineal C. En el momento que vayan a diseñar el rótulo o quien diseña el rótulo,
tiene que abrir el código y poder ver los modelos que están. Y según lo que establece el código, hacer la tabla de información nutricional. Recuerden respetar si corresponde las filas y las columnas, las unidades de medida, los asteriscos. El asterisco me está redirigiendo a otra parte, entonces si pongo un asterisco, por ejemplo, el que está predeterminado en este caso, que es en el valor diario, si pongo el asterisco ahí, que tiene que estar, ese asterisco me redirige a otra parte, que es la leyenda que se consigna abajo. Entonces, recuerden poner el asterisco, el porcentaje, todo esto está tal cual en, como lo estoy diciendo, en la resolución 46 del 03. Así que, por favor, en el momento de hacerla, de diseñar su información nutricional, corroboren la legislación. También, bueno, como dijo, corroboren los números enteros, cuando se coloca decimal, cuando corresponde valores significativos o no. Bien, después tenemos todas las leyendas obligatorias, preestablecidas, no preestablecidas, facultativas, ¿sí? Todas estas leyendas se van a migrar en forma predeterminada según lo que ustedes hayan declarado. Entonces, si ustedes tienen el error en leyendas facultativas, va a estar migrado en el esquema de rótulo. Tienen que corroborar que esa información se haya puesto en forma idéntica a lo que hayan declarado. Nos suele suceder muchas veces que las informaciones que declaran en los bloques de leyenda no están en rótulo o lo que está en rótulo no está en leyenda, ¿sí? Entonces, antes de enviar el trámite, corroboren que todas las leyendas vayan siendo coincidentes. Y por último, tenemos acá la documentación adjunta donde tienen que incorporar el diseño de su rótulo en formato PDF. El diseño del rótulo tiene que ser tal cual ustedes lo van a comercializar. Una vez que se apruebe ese RMPA, no van a poder cambiar los colores, el orden de las leyendas, los logos, ¿sí? Entonces, traten que sea el rótulo con el cual ustedes van a comercializar su producto. Cosas importantes. Primero es que corroboren la nitidez y la calidad del rótulo que presenta. Nosotros cuando abrimos el documento podemos hacer zoom, pero hay veces que los rótulos son tan pequeños que cuando hacemos zoom se pixela, no podemos hacer una correcta evaluación. Por ahí hay veces que intentamos hacer todo el esfuerzo posible para entender lo que dice el rótulo y no podemos, entonces eso conlleva a que le tengamos que avisar que el rótulo no se puede visualizar de forma correcta y tiene que ir a la empresa, ustedes lo tienen que corregir, volver y ahí recién poder hacer todas las observaciones que sean correspondientes, ¿sí? Otra de las cosas fundamentales son los colores que utilizan. Generalmente, por ejemplo, ponen fondo rojo y seleccionan el logo libre de gluten rojo. Ahí dificulta la visibilidad. Acuérdense que el logo se tiene que poder ver correctamente. Entonces, si yo quiero sí o sí tener mi fondo rojo, seleccionen el logo blanco y negro. Y si quieren el logo rojo, sí o sí, vean el fondo de la etiqueta que van a utilizar. Otra de las situaciones que nos ocurren es que ponen fondos con decoraciones, a lo que me refiero con rayas o con diferentes colores, y ponen, no sé, les tiro un ejemplo, un color azul con líneas blancas. Y después arriba, cuando consignan la información, la denominación en letras blancas. Entonces ahí no se alcanza a visualizar en forma correcta la denominación como tiene que ser, ¿sí? Entonces también tengan en cuenta los colores. Y algo muy, 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 muy importante es el tema de las imágenes que consignan. Las imágenes tienen que representar la verdadera naturaleza del producto. ¿Qué nos ocurre? Les doy un ejemplo. Ustedes están inscribiendo tomates que son enteros perita, ¿sí? Justamente el código me está diciendo que se diferencian en perita un producto y redondos, tomates redondos por otro. En denominación ponen perita, en proceso de elaboración perita, en rótulo está consignado perita y cuando abrimos el rótulo adjunto, la denominación perita y cuando vemos la imagen es un tomate redondo, ¿sí? Por más que ustedes pongan imagen a modo ilustrativo, eso no va a subsanar el error de la imagen, ¿sí? Recuerden que tiene que representar la verdadera naturaleza. Otro ejemplo es que ustedes quieren inscribir una mermelada de durazno y en la imagen me ponen un durazno, una frutilla y una pera, ¿sí? Esto no representa la verdadera naturaleza del producto. Y por último, tener en cuenta de que
Cuando vayan a adjuntar el documento, por ejemplo, nosotros le hicimos observaciones, se lo devolvimos a la empresa, ustedes cuando tengan que adjuntar el nuevo rótulo, corroboren que sea el rótulo que haya tenido las modificaciones realizadas y que el rótulo anterior esté destildado, ¿sí? Para que solo quede como visible el rótulo que se tiene que evaluar.